la traía para hacer, cuando hacía semiología. Entonces la traía como profe modelo, porque ella está acostumbrada a que los estudiantes la manipulen. Pero conmigo, a solas, si yo la hago bailar así, se transforma en ese perro ahí. Sí, no me gusta bailar. Tiene dos personalidades. Oh, En la casa y fuera de la casa. Tal cual. En realidad es conmigo y con el resto de la gente. Ya, avancemos. La clase no es de la tita. Entonces recordemos la actividad que hicimos la semana pasada y muchachos quienes cumplieron. ¿Cómo se llama esa clase? Esta clase está en unidad 2. Se llama clase 3. Soy súper poco creativo con los nombres de las clases. Esta pregunta quedó planteada la clase pasada. Sí. Los escucho, muchachos. Primero que todo, para aquellos que no se leyeron el documento, Esquemas vacunales incompletos o fallidos. ¿podemos preguntar, o sea, podemos hacer como un breve resumen del documento? ¿Usted, señorita? Vamos. ¿De qué se trataba? Hablaba sobre el parvovirus. ¿Ya? El informe. ¿Ya? ¿Qué decía del paro? A base de eso uno tenía que responder la pregunta. Ok. ¿Qué decía del paro? Hablaba sobre las cosas que, por ejemplo, sobre algunas vacunas que no hacían efecto porque el animal podía tener el calostro de la madre. Ordena bien tu idea. Porque tiene sentido lo que dices, pero no es porque tiene el calostro de la madre. ¿Por qué no hacía efecto la vacuna? O sea, pero el cuerpo Exacto. El cuerpo materno, ¿cierto? materno. O calostrales. ¿Ya? Continúa. Porque había variantes que no la variante del parvovirus que no que en la protección de la vacuna no lo contemplaba. Ya. Eran quizás, no sé si la palabra es resistente, ¿eh? Pero era una cepa distinta que la vacuna no cubría adecuadamente. ¿Sí? ¿Eran tres variantes? Sí. Ah, ya. No, ¿Eran tres? Sí. Súper. También era como... Ese estudio se hizo en una población de un refugio. Y bueno, igual hablaba de eso. Y entonces hablaba también del tema de inmunización de grupo que usted decía, que por eso se protegiaban más y... pero Era muy bajo. Ya, perfecto. Había razas que eran no respondedores por factores genéticos. Sí, y es un temazo. Es un temazo. Es todo un tema aquello. Porque es algo que no podemos controlar. ¿Cierto? Ok, entonces todo lo que han comentado son factores que favorecen el desarrollo, ¿cierto?, de esta patología y que, por lo menos allá, que se supone es un país más avanzado, con más cultura, me refiero de protección o conciencia de cuidados animales, ellos no han logrado erradicar el parvovirus y sigue siendo la principal causa de muerte en cachorros, ya pese a todos los esfuerzos que han hecho. ¿Ok? Creo que esto resume lo que han dicho, ¿no? Bueno, eso no se planteó, el primer punto. el tercer punto no se Tampoco. Pero incluso quizás me faltaron puntos a abordar ahí en base a lo que hemos conversado ahora. ¿Qué opinan del cuarto punto? yo creo que aguanta como 70 años. Mucho más. Mucho más. Mucho más. El parvo en un ambiente adecuado puede estar un año. Es impresionante lo resistente que es en el ambiente el parvovirus. Es muy, muy resistente. Se habla de que hay que tener una buena limpieza en los lugares donde hay pacientes. Porque al final la gente limpia con cloro. No siempre es suficiente. Hay algo con sodio que funcionaba. Amoníaco. Lo que usamos ahora es amonio cuaternario, que sería como lo más que para el COVID se usó mucho también. Bueno, nosotros lo usábamos antes en las clínicas para desinfectar. ¿Sí? También se aconseja que los tutores, cuando tienen un paciente con parvo y quieren reintroducir otro animal, porque no sé, el cachorro murió y pasan 3 meses y quieren otro,
o que llegan todo el esquema de vacunación listo, y aparte que el ambiente sea controlado con amonio cuaternario. ¿Ya? Pero el parvo es extremadamente resistente. ¿Qué pasa con el distemper? Que siempre van como de la mano, son dos patologías que todo tutor teme. Es más directo. más- Más directo. ¿Más directo que? Con el método contigo. Sí, Y dura mucho menos en el ambiente. Exactamente. Ya. Ahí está la circulación de variantes nuevas que habíamos comentado ustedes. ¿Qué ventajas tuvo los métodos que utilizaron de diagnóstico? Usaron PCR y usaron secuenciación. ¿Qué es la secuenciación? Creo que habrá. No hablamos de la secuenciación. Sí, habrá. Es como- Una pregunta sobre. Ya, pero ¿qué dije de secuenciación? Según yo no hablé. Quiero saber qué dije. El tema de cuando. Hablamos de PCR, sí me acuerdo. ¿Secuenciación? Sí, algo así. Dale, cuéntame. ¿Qué entendiste? Es como un tipo de control cada cierto tiempo, o para tener como un seguimiento, algo así, ¿o no? Ah, no, lo estabas atribuyendo a otro tipo de secuenciación. La secuenciación que utilizaron en el documento es una técnica laboratorial que se llama secuenciación. ¿Sí? Lo que hacen es tomar un trozo de ADN, hacen PCRs, amplifican un trozo de ADN y luego hacen la secuenciación como tal, que es ver en qué se compone ese ADN. Por ejemplo, Como que de una secuencia sacando. no. Eso es la amplificación, que es solamente el PCR. ¿Sí? Amplifican un material genético. Y lo que hago en la secuenciación es ver qué nucleótidos específicos están contenidos en ese ADN y si es que existen, porque no sé, usé como modelo, Lo más profundo que la PCR. te permite identificar, y allá voy. Por ejemplo, mi modelo, para no meterme tanto en problemas, voy a decir que el ADN que yo utilicé de molde para identificar el resto de las secuencias estaba compuesto de, voy a poner números solamente, un 1, un 2, un 3, un 4 y un 5. Entonces yo secuencié esto y hubieron cosas que se parecían mucho a esto, entonces se amplificaron, pero no eran exactamente igual. Habían un 1, había un 2, había un 3 y de repente había un 5 y un 5. O había un 1, un 3, un 4 y un 5. Estas cosas aberrantes son mutaciones. No se hacen números, se usan los nucleótidos. Solamente que no me quiero meter con letras porque ¿para qué enredarnos? ¿Ya? Pero el punto es eso, se identifican. La secuenciación lo que hace es ver nucleótido a nucleótido e ir comparando. Y te dicen, acá hay una mutación, acá hay una mutación. Por eso que pudieron sacar los distintos. Exacto. Entonces, específico y rápido. Exactamente. O sea, rápido es relativamente... Decían que el PCR era como. Lo más rápido que PCR. Es que de repente las pizarras profe las limpian Yo con creo un que hice líquido. esta porquería, mira, es como un ladrillo. Sí, igual parece. No sacan nada por limpiar la pizarra si tienen esta cuestión. Yo antes traía mi borrador cuando era un docente. Responsable. Exactamente. Mira ahora qué horror. Bueno, no es mi culpa. Creo. Va a quedar horrible. Quizás al final podemos ver qué hacemos. Más vale que te tenga que gritar. En secuenciación, y con eso pudieron ver las mutaciones y por tanto atribuir cepas, ¿cierto? Y decir, ok, tenemos estas cepas que están circulando que son distintas a la original y quizás por eso tengamos este problema. Eso permitió la secuenciación. Y sí, el PCR es rápido, pero un rápido entre comillas, porque no es que tú pongas la muestra y lo tengas en 10 minutos, sino que es un proceso de horas, ¿sí? Pero en teoría, en mediodía ya deberías tener tu diagnóstico hecho, ¿ya? Pero eso, no. Si ustedes conversan con un investigador y dicen, no, el PCR es rápido, el investigador te va a mirar raro, porque no se caracteriza por ser rápido, pero tampoco es lento como una biopsia. ¿Cómo? Por ser específico. Totalmente. Sí. Y sensible. Ujú. Ya, entonces, PCR, alta sensibilidad, rapidez, pero esa rapidez entre comillas, específico como ustedes dijeron. La secuenciación nos permite identificar entonces las variantes en base a las posibles alteraciones que haya en las secuencias de ADN que ustedes estén amplificando. La secuenciación usa PCR para obtener sus resultados. Ya eso permitió identificar entonces estas mutaciones y comprender por qué no estaban funcionando bien las vacunas, o por lo menos plantearnos una posible explicación. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Bueno, esto es un esquema
quizás puede haber elegido algo más explicativo. De la secuenciación. Tienes una muestra, extraes el ADN de interés, lo pones en estos pocillos, cada uno de estos pollitos tiene una muestra, lo pasas por una amplificación, amplificas, y lo que se amplificó, luego lo vas revisando nucleótido a nucleótido y comparando. Luego de toda esa información, haces el análisis que es vía computacional, que se llama análisis bioinformático, y finalmente sacas las conclusiones que quieres. Como entenderán, no es algo rápido. ¿Ya? Eso es más lento, pero te da una mucha mayor sensibilidad respecto a lo que está pasando. ¿Sí? Te permite obtener tu diagnóstico. La doctora María Fernanda, coordinación, ¿sí? Ella trabaja en hacer secuenciación en algunas aves de interés para ella, que tienen algunos parásitos hematófagos, perdón, no hematófagos, pero de la sangre. Esas son hematófagos. Parásitos sanguíneos, están en red. Y trabaja identificándolos en el sur, haciendo esto, precisamente esta técnica. Así que suena, quizás lo estamos revisando como muy superficialmente porque no corresponde a este curso explicarlo, pero es algo que un veterinario en algún contexto podría aplicar, para que él dimensione. ¿En genética lo ven? Bacán. De hecho, hice un lápiz de cómo hacer el... ¡Ay, qué triste! Yo jamás tuve eso. Qué lindo. ¿Cómo influye el estado vacunal a la presentación del brote? Creo que lo conversamos un poco en la primera. Los no vacunados. ¿Sí? Bueno, el estado vacunal, ¿cierto? El estado vacunal. Y vamos, por lógica, aquel grupo que no está vacunado, por supuesto, o que tiene un esquema deficiente, va a ser el más susceptible. Igual está lo que son vacunados, pero Pero que no tiene me más por problemas anticuerpos. O los vacunaron mal. Los vacunaron mal. O tenga una cepa Exacto, que exacto. tampoco se va a Bueno, por lo menos para responder este punto, lo que quería era que analizaran en sí mismo el estado vacunal. Entonces, si no están vacunados, mayor susceptibilidad. Si la vacunación, el esquema de vacunación fue incompleto, también van a ser susceptibles, evidentemente. Si lo vacunaron fuera de tiempo. Claro, sí, si el esquema fue mal planteado. ¿Sí? Y aquellos que fueron vacunados adecuadamente van a presentar un menor desarrollo de la patología, y si es que llegan a presentar la patología, debería ser con signos más leves. ¿Sí? Y lo que ustedes ya mencionaron, que los anticuerpos maternos pueden interferir en la vacunación. Esto no lo animé. Bueno, una propuesta de plan de control y prevención. Hay varios puntos a tocar en esta pregunta. Creo que era la más interesante de la tarea. Véanla y díganme si es que agregarían o cambiarían algo en base a lo que ustedes respondieron. ¿Qué no está? Eso me gusta. No sé, está. Ya. En educación a tutores, pero ese Bacán. Como era ¿cómo fue que le dije antes? ¿Dónde llegaron? ¿Un albergue? Sí, como que si llegaba uno nuevo deberían como hacerle un aislamiento, Sí, aislamiento. como una cuarentena. Se supone que, bueno, depende del albergue, pero los que yo conozco al menos, se supone que hay zonas de cuarentena, pero hay que considerar los recursos de esta zona, los hacinados que están, porque generalmente están con sobredemanda o sea, con mucha población. Entonces, tener espacios exclusivos como de cuarentena es complejo. Pero creo que igual saldría más caro tratar a un Totalmente. perro que tratar a todos los de la... Sí, totalmente. y que se mueran. Pero también hay una presión social de encontrar este perro, tengo que llevarlo al albergue porque allá lo reciben. Y te meten perros, y te meten perros, y te meten perros. A veces ni siquiera perros que llegan, gente no quiere. Sí. En la clínica veterinaria fueron a abandonar a los perros. Oye, triste, Y fue que abandonaron un perro que se llamaba Jordan. se marcó. Era, pero muy desordenado el perro. El nombre puede ser. Imagínese que le secaba hasta arriba en el techo, había feca. De arriba del techo del canil había feca del perro. O sea, era muy ¿Pero era de loco? Sí, de loco nomás. Ya. Porque eso es por estrés, como que siento que todo vuela. Creo que podrían haber un registro de la vacunación. O sea, como para saber buen dato, buena. que están vacunados. Claro, porque... Oye, buen punto, jamás lo había pensado.
Porque siempre uno pierde los carnes. Totalmente. O sea, no todos, pero hay gente que pierde los carnes. Entonces Sí. no saben si tienen la vacuna o no. En todo caso, hay una aplicación y eso hace poco que registran las vacunas que tienen son mascotas. Pero Es algo debería haber una veterinario. oficial, Claro. en donde el veterinario ingresa los datos y que el tutor lo tenga como para poder visualizarlo. Debiese haber algo así. Yo creo que hoy en Entre día... los mismos médicos, pues, como nosotros cuando uno va al hospital, o le dicen los datos de todas las cosas que tenemos, es como el registro que se da. Sí, los papeles están obsoletos. Sí, sí. Es verdad. Buen punto. Buen punto. Control de focos de infección, aislamiento de animales enfermos, que era lo que estaban diciendo ustedes respecto a la cuarentena. Monitoreo molecular, súper utópico, pero sí, sería ideal. Higiene. Y si no se hace una limpieza adecuada, siempre va a dar la posibilidad de que se contagien. Sí, sí, las mismas clínicas son focos de diseminación si es que no se toman los resguardos adecuados. Sobre todo las cositas pequeñas. Sobre todo las cosas pequeñas, tienes un box para atender, atiéndete todo ahí y tienes paciente cada 15 minutos, entonces hacer una higiene correcta. Ah, en el veterinario de mi ciudad. Yo trabajé en una clínica, sí. En la clínica se lo es como dos cuartos, una Intenso. donde vende y otra donde está el box. Y nada más. Y nada más, ahí adentro hace cirugía, función, Bueno, mi clínica era un poco mejor que eso. tiene una recuperación y lavatorio. Igual Y Oh, lo qué otro terrible. es recepción, farmacia y venta de cosas Bueno, si queremos que veterinaria sea una carrera de salud, esas cosas van a desaparecer. Sí. Y muchas clínicas van a morir porque es que es insalubre, es indigno trabajar en esas condiciones. Y no cumple con los requisitos mínimos. No, Sí, y aparte pero- tener paciente en ese lugar también es complicado porque no, para empezar, cuando llegan perros y gatos, porque por ejemplo me pasa que yo trabajé en una doctora en donde me decía, ay, ahora todo tiene que ser tan cuidadoso, antes no era así, claro, antes no era así, porque hay que tener los resguardos. Es que por algo se está viendo que cambie, pues. En todo caso también la infraestructura de la ciudad, porque mi ciudad es... No entiendo que mi veterinario lo diga así porque es muy chico, entonces encontré un nuevo local y tenía un terreno ahí en... Sí, no, sí, es costoso. Y los servicios veterinarios van a aumentar aún más el precio, porque hay que poder costear un edificio que sea adecuado para la atención clínica, pero bueno, ¿qué es lo que se propone? En un mundo ideal. Ahora sí es maravilloso. No lo conozco, pero por lo menos lo que he visto. Muchachos, ¿qué opinan de eso? No está bien, no está bien. No está bien, pero díganlo. Yo digo que peor es nada. Ya, ya. Yo digo que el dar alimento está bien, el dejar los sillos con agua está mal. Interesante. ¿Y cómo das alimento? ¿Lo tiras en el suelo? No. Ah, no, pues llevarlo un perrito. Aunque sea plástico, que sea desechable. O sea, hay que alimentar al perrito y después ya se elimina el platito y se le sirve otro platito. ¿Y cómo evitas que pase lo que está pasando en la foto de más allá? Hay que estar ahí, ¿no? Vigilancia. Es complejo porque Por eso, En la peor es nada. hay perros que son bien territoriales y que van a llegar. Ajá. Y al final igual se genera después Tener varios entre los platitos. mismos. Entre los mismos. ¿Qué opinan de esa foto? Más allá de que esté bien o mal, ¿por qué estaría mal, por ejemplo? Por el foco de infección. Maravilloso. Estamos en clase infecciosa, creo que para allá debería ir la respuesta. Sí, es un poco de infección. Y desde mi lado más animalista, me duele decir que no es correcto. Hay que evitar estos focos de diseminación donde tenemos contagio directo y la verdad es Y aparte hay los cachorros. que compartan babas es súper riesgoso. Súper riesgoso. Ojo con quién se besan. Ojo con quién se besan. ¿Ya? Tenemos un foco entonces ahí de infección bien interesante. No saben lo que es el carbunclo, lo van a saber en unas diapos más, así que me aguanto con esa pregunta. ¿Qué saben de enfermedades de priones? ¿Qué enfermedad conocen? Maravilloso. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo, compañera? Ah, No me acuerdo cómo se llama, pero sé que le dicen. Ah, la EM. sí, ahí sí. Es una cosa difícil. Encefalitis espongiforme bovina. Pero esa es la vaca loca, es lo mismo. Sí, es de la vaca. Sí, 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 ¿por qué? Lo vamos a conversar. ¿Y
¿Cómo se contagia esa cuestión? ¿Existe riesgo en Chile de poder...? Sí. ¿Sí? Es por consumir carne donde está. ¿Ya? Carne. Discrepo. Tejidos contaminados. Ya, tejidos contaminados. ¿Cuáles? A ver, si es de la ¿Dónde hay más riesgo? el cerebro. Ya. Por eso no dejan comer cerebro de la vaca. Exactamente. Ese es el punto. Yo no sé qué cultura tenemos en Chile respecto a comer cerebros bovinos, no lo sé. Pero se come. No se debería. No se debería. No se debería. Pero ha pasado. De más que sí. En el campo todo se aprovecha. Todo, todo, En el todo. campo más como se come hasta lo de adentro, se desinfecta. Pero no se debería. O quizás se lo tiran a los perros. ¿Nunca he visto que hay gente comiendo por cerebro? Sí, sí. Nunca he visto que. Profe, Como que no pensé que el cerebro se puede echar a algún lado. profe, mire, ¿qué era el nombre que le decía yo? En campo, lo que tienen animales o que son flores. Ah, Que no lo sé pronunciar. Grunzel Jacob, algo así se pronuncia. Tampoco tengo la pronunciación adecuada. Pero esa era la que... Esas en humanos. Sí, en humanos. Sí, sí, sí. Ya, ahí la compañera se aplica más. Claro, se supone que el mal de la vaca loca podría producir una variante de esa enfermedad. En humanos. Esa enfermedad adquirida. Ok, ¿Y por qué te daba eso a la vaca? la respuesta es no tenemos idea. Oh. ¿Qué es un prión? Proteína, que es una proteína. Maravilloso. Ay, la saben. ¿Dónde vieron esto? ¿En qué asignatura? En Genética, en micro. En microbiología. Estudiamos, me gusta esa respuesta. Solo cultura general. Me gusta. Ya. Resultado de aprendizaje, vamos a hablar de enfermedades, por fin. Nos aguantamos harto, así que ya vamos a marcar el objetivo 4. Vamos a hablar de algunos programas de control, principalmente enfocados en vacunaciones. Y vamos a tener una actividad también a mitad de la clase para que no se nos pase la hora. No sé cómo vamos de tiempo, estoy súper relajado. Y hay harto que conversar. ¿Les suena ahora el carbunclo bacteriano? ¿A alguien le das con las patas? ¿Hay gente que sí? Sí, hay gente que sí. Depende de las patas. Depende de las patas. Hay gente que le gusta las patas. Eso no lo confiesan. ¿Sí? ¿Ahí sí? Las patas de chancho. Ya, no voy a meterme allá. Le presento al señor Robert Koch. ¿Les suena Koch? Sí. O quizás que lo pronuncie de otra forma. Yo lo siempre he visto Koch. Quizás sea Koch o Koch, no sé. ¿De qué le suena? ¿De qué? Suerte, si se equivoca no importa. Un científico. Vacunas, más científico. Ok. Y hacía como... Salió jugando, muy bien. Y ya que tenga algo que ver con alguna vacuna. Yo, por el tema de la... Es que con la profe creo que hablamos en microbiología. ¿Quién es la profe? Ah, microbiología, ya. Con microbiología. No se tiene que ver creo que con la microbiología. Tiene que ver con microbiología, sí. Ya, pero qué bueno que les suene al menos. ¿Han pensado en la foto con la que van a ser inmortalizados? No. Yo miro a Koch y digo, un capo. Sí. Un capo. Sí. Sí. Se ve Sí. un nombre interesante. Yo tengo puras fotos como... Ah, Es todo lo que tengo. Qué vergüenza si alguna vez alguien quiere hablar de mí. No. a ver cuál sería. Piensen en eso. Pero y seria así como. Eso sería el Sí, buena pose. Buena pose. Ah, Ya. Koch vivió entonces en esta época, finales del siglo XIX, comienzos del XX, y era de estas personas que le gustaba tener varias profesiones. Era médico, era microbiólogo, y como ya dijo el compañero, también le podemos atribuir el adjetivo de científico. ¿Qué nos permitió Koch? Identificar, era un capo, atribuirles a las enfermedades su origen bacteriano. O sea, antes éramos tan genios que decíamos, no, si nos enfermamos por olores, de forma espontánea. Este loco dijo, ¿sabes que no? Hay bichos que crecen en nuestras heridas y que nos producen enfermedades. Y por eso tiene esa pose en la foto, o sea, nadie más puede hacerlo. Ese cerebro debe pesar. ¿Qué pasó? Escuché una sorpresa por ahí. Ah, no, es que estamos acordándonos de... ¿De qué? Ah, ese era de
había un experimento de una investigación de que decían que las cosas no sucedían así como así. Generación Entonces, espontánea versus sí, exactamente. causalidad. Ah, lo de la mosca. Y entonces ahí hacía con el tema de las moscas y la carne que estaba. Ya, esta persona hizo algo parecido, pero ya a nivel microbiológico. Porque ver larvas, bacán, lo respeto mucho. Pero este dijo que hay cosas que no vemos a simple vista, pero están ahí y nos causan enfermedades. ¿Ya? Dentro de ellas, tuberculosis, cólera y el antrax. ¿Les suena el antrax? Eso tiene que ver con lo de. Con no sé cuánto. ¿Cómo se llama? Carbúnculo bacteriano. Ese. Son lo mismo. Antrax es la forma más coloquial de referirse a ello. Pero es lo mismo. Entonces, ¿qué hizo Koch? Desarrolló técnicas como un lente de inmersión. O sea, ya existía el microscopio, pero él logró diseñar este lente de inmersión para poder visualizar entonces estos animalitos enanos que nos generan enfermedades. También métodos de cultivo, particularmente en el caso del anthrax, utilizó agar sangre y la microfotografía para poder decirles a todos que había evidencia de lo que estaba diciendo era real. ¿Sí? Entonces, inventó varias cosas para poder demostrarnos a la sociedad que tenía razón. Y premio Nobel. ¿Perdón? Aparte del inventor. Bueno, claro, sí, totalmente. Sí, no, pero no de etólogo así como chanta, era peso pesado. Les presento el anthrax, por lo menos cutáneo. Si alguien tiene algún problema con las imágenes como fuertes, me avisa y yo evito ponerlas. Pero siento que no le toma el peso a la historia, porque hoy por hoy nadie habla de anthrax, pero es complejo, o fue complejo, o quizás en algunos países todavía lo sigue siendo. Supongo que en países como en África, ¿cómo era la cosa? Vamos a verlo, vamos a ver un mapa. Ahora, si es por acá, No, acá no, ya no, menos mal. Ya, pero fíjense lo que puede llegar a pasar, y esto es la presentación cutánea, que es bien frecuente en humanos, más no en animales. ¿Ya? Pero hay más presentaciones de anthrax, horrible. O sea, yo miro esa cuestión y me duele. Sí, pero lo ves un montón. ¿Los animales igual, no? ¿A quiénes? A los animales. Sí. Ya, entonces, investigó la enfermedad, estoy hablando del carbúnculo o del anthrax, que estaba causando numerosas muertes allá por el año 1872. Y la sociedad decía, no, si esto es espontáneo. Y este loco dijo, no lo es. En el 76 descubrió que el anthrax era causado por un único patógeno y descubrió la función de las esporas latentes. El anthrax, la bacteria, el Bacillus anthracis, no solo causa estragos él como bacteria, sino que tiene una capacidad de resistencia ambiental horrible, que es esta forma de esporas. Entonces se diseminaba muy fácil en el ambiente y persistía mucho en el ambiente. Y él logró identificar que no solo la bacteria, sino que la bacteria y la espora eran la misma cuestión y que causaban la enfermedad. Entonces usó cultivos para poder masificar, hacer crecer a la bacteria y poder luego demostrar que era esa la que causaba la enfermedad. Refutó entonces el concepto de la generación espontánea que les estaba comentando y plantea la teoría, o refuerza la teoría microbiana de la enfermedad. Ya que hoy por hoy nos parece súper lógica, pero en su época era un disparate. Y él hizo el siguiente ejercicio. Estos son los postulados de Koch. ¿Ya? Primero, para poder atribuirle responsabilidad a, por ejemplo, una bacteria respecto al desarrollo de una enfermedad, primero tienes que poder aislar el microorganismo desde los animales enfermos, del paciente enfermo. ¿Ya? Y este microorganismo, que acá está representado como estas líneas, ¿cierto? El patógeno sospechoso, lo obtienes de tu animal enfermo, que en este caso se ve como un animal muerto, pero no lo puedes obtener de un animal sano. ¿Ya? Eso es lo primero. Aquí, bacterias oportunistas, por ejemplo, no cabrían dentro de los postulados de Koch, pero fue un tremendo avance. Luego, el microorganismo sospechoso debe cultivarse en un cultivo puro. Entonces, yo debo tener la capacidad microbiológica de tomar esa bacteria y ponerlo en un medio de cultivo específico y que ese cultivo sea apto para esa bacteria y que pueda crecer. ¿Ya? Y por lo tanto, acá no debería crecer nada porque este paciente está sano y no lo tiene. ¿Ya? Entonces, estas son una de las formas con las que Koch puede identificar las bacterias. Luego de eso, tú tienes tu cultivo puro
y debes aplicarle esa bacteria a un individuo sano y obtener la enfermedad. ¿Sí? El mismo cuadro clínico. Y luego, a ese individuo afectado por la enfermedad, debes poder volver a identificar la misma bacteria. Si esa línea se cumple, entonces puedes decir que la bacteria causa la enfermedad. Y eso lo propuso Koch. ¿Ah? Me quedé viendo que me vino vaca de micro. Una prueba textual tuvimos de eso. ¿Sí? Sí, pero que... Ya, entonces estoy explicando por tonterías, ya saben. La bala. Materia más sólida. No, por favor. Futuros colegas. Entonces, micro tienen que haber visto el carbunclo. Si vieron a Koch. No, eso no tengo tiempo de ver. No, pero hace mucho tiempo. Ya, ok. Entonces, ¿qué es el carbunclo? Es una enfermedad infecciosa, aguda, en algunas, la mayoría de las especies, o por lo menos de la que vamos a conversar. Hay una especie que presenta una presentación más crónica. Es zoonótica y es altamente letal, de nuevo, en ciertas especies que son más susceptibles. Estoy pensando en principalmente herbívoros. ¿Ya? Causada por el Bacillus anthracis. Recuerden cómo se escribe. Si, profe, puse la H antes o después, da lo mismo, pero sepan escribir. Características de la bacteria. Es un cocobacilo gram positivo. Una de sus características más llamativas es que es formador de esporas. Eso igual es relevante porque le da su característica más relevante. Tiene una cápsula de ácido poliglutámico que le otorga su virulencia. Produce toxinas letales y edema en las personas y animales que se ven enfrentados a este patógeno. Afecta principalmente rumiantes domésticos y silvestres, también equinos y ocasionalmente a cerdos y carnívoros. Pongan ahí, en vez de perros, carnívoros, porque creo que incluye, bueno, sí podemos incluir al gato. Perros y gatos, también se contiene. Sin embargo, los carnívoros y los cerdos suelen tener una presentación más de tipo crónico. Son los herbívoros los que sufren más, particularmente los rumiantes, particularmente la vaca. Se conoce desde la antigüedad, ya se reportaba aparentemente en textos bíblicos y en Egipto. En el siglo XIX causaba brotes devastadores en rebaños. Si piensas en herbívoros en general, si no sabes lo que te estás enfrentando y mantienes en el mismo ambiente, la posibilidad de que te enfermes con eso, tu rebaño, y muera todo, es altísima. Y más encima, donde ocurrió este evento, sigue persistiendo la enfermedad gracias a que la bacteria forma esporas. Entonces, se hablaba el término de campos malditos. Animal que pisaba ese lugar, animal que moría. Y era precisamente porque desarrollaba esta enfermedad. Imagínate no tener ni idea que hay un microorganismo ahí que lo está causando y no te queda otra explicación que decir que está maldito. No hay otra posible explicación. Considerada una de las primeras zoonosis reconocibles en salud pública, ya que está el gran avance de Koch, ¿verdad? En donde él demuestra la causalidad de esta enfermedad, y Pasteur, que desarrolla la primera vacuna atenuada contra el anthrax, probada en animales de granja. Entonces tenemos a dos grandes representantes de la microbiología que tienen influencia con el desarrollo tecnológico y el control también de esta enfermedad. Una de las primeras enfermedades que fue estudiada con método científico, base del desarrollo de la biotecnología moderna y la inmunología, y evidentemente ha tenido impactos que todavía resuenan en la medicina veterinaria, como el control sanitario del ganado, como la prevención de pérdidas económicas. O sea, ya no, gracias a los avances respecto al anthrax y al control del anthrax, podemos tomar medidas remediales, podemos hacer tratamientos, podemos prevenir la enfermedad y por tanto, por un lado, favorecer el estado de los animales en sí, y por otro lado, que es el lado que más pesa lamentablemente en nuestra sociedad,
reducimos enormemente las pérdidas económicas que esta enfermedad pudo haber causado, o puede causar. Se ha postulado como un modelo para estudiar enfermedades zoonóticas. La relevancia en salud pública, en humanos esta enfermedad es grave, o sea, humanos mueren por esto, ¿ya? Entonces, el hecho de que la controlemos, nosotros como veterinarios también estamos protegiendo a la sociedad humana, no solamente en la parte económica, sino que en la salud misma, al evitar los contagios directos. De hecho, es una enfermedad profesionalizante. Hola. Catalogada como un agente de bioterrorismo por su alta resistencia y letalidad. Pasa no. Es súper lógico porque si consideras que este bicho genera esporas, basta con que te estreses, tengas un cultivo de esta bacteria, las sometas, no sé, a un calor o a un frío extremo, se vuelvan esporas y las metas en carta y las envíes a domicilio como se hacía antes. Y es ahí que les hablo de este ejemplo del bioterrorismo. Ustedes son jóvenes, no sé si recordarán este hecho en Estados Unidos, ¿no? Poco entonces, después del atentado terrorista del 11 de septiembre... ¿Perdón? ¿El del Antrax? Exactamente. Mira, ahí tenemos un hombre instruido. Ahí tenemos un hombre instruido, muy bien. Empezaron a enviar cartas en Estados Unidos y esas cartas contenían esporas de anthrax y las personas las abrían sin saber qué es lo que contenían, no se veía por supuesto, y esto dejó a 5 estadounidenses muertos y a 17 enfermos, que lo que se constituye como hoy por hoy como el peor ataque bioterrorista en Estados Unidos. ¿Alguien cree que me pueda traducir eso? Tú no puedes parar esto. No puedes parar esto, Pararnos, no puedes pararnos. nosotros mandamos este anthrax, tú mueres ahora, después ¿Tienes miedo? ¿Traes miedo? Sí. Muerte América, muerte de Rally, Ala es bueno. Alá. Alá es Es bueno, Ala es bueno. Imagínate leer esa carta. Y si creer o no. ¿Qué haces con eso? O sea, lo lees y ya, ok, lo leo. Pero hasta no saber que estaba siendo víctima, o Estados Unidos estaba siendo víctima de bioterrorismo, la verdad es que lo lees, te pasas una película y se acabó. Hasta que después te enfermas. Y mueres. Estaba haciendo, me imagino ¿Al terrorista? sí, haciendo, colocando el papel en la carta y Súper contraproducente. La verdad es que no sé qué pasó con este caso. Ahora me lo planteo. Si es que identificaron a las personas, no tengo idea. Así que quedará para escuchar después. ¿Verdad? ¿La enfermedad del Antrax? Correcto. Estamos hablando de anthrax. Bacillus anthracis, carbúnculo bacteriano. ¿La mancha? Sí, la mancha. ¿Por qué le dice la mancha? No sé, he escuchado que además se le va a marcar en la piel unas manchas negras, ¿no? Correcto. O unas marcas Correcto. Sí, es por eso, por las lesiones que produce a nivel cutáneo. Produce foco necrótico y a eso le denomina la mancha. Entonces tenemos diferentes vías de transmisión para esta enfermedad, siendo la ingestión la ruta más frecuente en animales, porque tienes que considerar que el principal reservorio de este patógeno es precisamente el campo. ¿Sí? Los animales que lo portan lo diseminan y queda en el campo. Entonces las esporas pueden estar alojadas en el pasto que el propio rumiante va a estar comiendo, y es por eso que esta es la principal ruta de infección. Ocurre consumir el pasto, agua o forraje contaminadas con estas esporas. Otra vía es la inhalación, menos común en animales, pero suele ser los cuadros más graves, y en personas esto es súper grave. ¿Ya? Riesgo de trabajadores que manipulan la lana, el cuero, huesos contaminados, y no solo huesos, sino que animales contaminados en sí mismos. Inoculación cutánea, esto trae los efectos que vimos en las imágenes de esas personas que tenían lesiones horribles en la piel, producto de que las esporas
ingresan en lesiones cutáneas de las personas, o de los animales también, y generan las lesiones que ya hemos estado observando, causando entonces la forma cutánea de la patología. Transmisión entre animales no es una patología de contagio directo, no es que porque yo lo esté padeciendo te voy a infectar de alguna forma, sino que tiene que pasar por el ambiente, y el ambiente te contagia. Esta enfermedad, creo yo, es un emblema de la zoonosis, o sea, del One Health. Es un muy buen ejemplo de cómo el ambiente, la vida silvestre, irradia igual, y las personas estamos tan estrechamente vinculados que una alteración en uno nos perjudica a todos. ¿Ya? Entonces, de nuevo, se muestran los animales de granja, ¿verdad? Y es relevante, el pasto no está ahí de más, sino que muestran cómo el campo sirve como reservorio del patógeno, y desde acá se disemina tanto hacia los propios animales como hacia las personas, y el rol de transmisión que podría tener también la vida silvestre. ¿Las aves pueden tener? No he leído de aves, de hecho la literatura no lo reporta. Mi corazón latiendo rápido. No. ¿Por qué te quieres asustar? No, pero suponete que esto está ¿Por qué te transmitiendo quieres asustar? bueno, Porque como... a través de las esporas, ¿cierto? Que tiene esta bacteria. Y dicen que también si uno consume una No sé, vaca, fue de que la no nada. también. Si tiene esporas, sí. Yo en la carne, ¿no? Claro. Se te hinchó. Ah, Ahora, difícilmente esa carne tuvo que haber estado expuesta a las esporas, ¿sí? No es que la bacteria vaya a diseminar esporas y que todo el músculo, por ejemplo, esté lleno de esporas. No es la vía. Pero si tienes mala higiene, si faenaste, por ejemplo, en el mismo campo, una lona y faenaste ahí un animal, ¿no es cierto? se te va a llenar de esporas y te vas a infectar. Sí. Se dice que puede contagiar algunas especies de aves. Ya, bacán. Lo que yo leí era principalmente mamíferos y particularmente rumiantes, cerdos y algunos carnívoros. Y por supuesto No rumiantes tenía silvestres. eso. Qué bueno, cuéntame. En caso de la Ese ave, cerro. puede ser como Que no lo tenía. o sea, que hay una que como que consume Que lo estaba viendo todo el rato desde este. O, imagínate, tenés muchos ejemplos de aves insectívoras y se sacan bichos del campo que está lleno de esporas. Oye, aparte hay aves que se van como a comerle bichitos a los... Los limpian del... Sí. Incluso hay parejas que se llaman vaqueros porque andan perdiendo la vaca. Y aparte están los que, como tú dices, picotean las mismas heces y negro. están comiendo esporas directamente. Comparación a- Ya. Factores de riesgo creo que los pueden intuir ya. Parece aquí, entonces parece alemán. Los suelos alcalinos, ricos en calcio y materia orgánica, particularmente deposiciones, por ejemplo, son los sitios en los que más perdura este elemento, esta bacteria, y particularmente la esporas. Se habla de decenas de años que puede vivir o conservarse, no sé si es vivir, sabes que el estado de espora es un estado bien complejo, pero persiste al menos en el ambiente, al menos en estas condiciones, perfectamente decenas de años. Lluvias intensas seguidas de sequía aumentarían la concentración de las esporas en ciertos sitios específicos, por tanto podría también acentuar brotes de la enfermedad. Herbívoros domésticos son más susceptibles y son los que suelen cursar con los cuadros más agudos, ya de muertes sobreagudas en el caso de bovinos, igual depende de la concentración, pero se producen. Animales jóvenes no vacunados, humanos en contacto con productos animales contaminados, por tanto nosotros somos una profesión de alto riesgo para el contagio de esta enfermedad. Factores de manejo muy relevantes, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué hago con un cadáver? ¿Qué pasa si yo como campero encuentro una vaca muerta de la noche a la mañana? ¿Sí? Quizás la encuentro tibia y digo, no, esta es carne, pues todavía sirve, y la faeno y la vendo, o la faeno y me la consumo. Fuiste menos ético que yo pensaba en el autoconsumo, pero... ¿No ha pasado? Sí, pues sí pasa, sí pasa, totalmente. Entonces, el manejo de cadáveres es todo un tema con respecto a esta patología, más aún si no sabes a lo que estás enfrentándote, y si lo sabes y lo haces igual, peor todavía. Las zonas de pastoreo, si estamos en una zona endémica de este bicho, por supuesto que vamos a tener como factor de riesgo la misma patología
en las zonas, ¿verdad? Lo que se denominan, como ya les adelanté, estos campos malditos. Son predios que están contaminados con esta bacteria. Y anda a sacar esa espora de ahí. No sale con nada. Entonces hay que hacer cuarentena de ese predio. ¿Cómo le explicas a un campero que su sitio está maldito y que no lo puede utilizar? Porque ni para agricultura, ni para nada, o sea, está lleno de esporas y esas esporas son un riesgo para todos. O sea, no se puede utilizar. Profesor, ¿cómo se limpiaría? No veo forma. Debe haber alguna, no lo sé. Esperando que se Pero ¿cómo limpias tierra, pasto? ¿Qué más habría que utilizar algún tipo de fumigación? No, la espora es tremendamente resistente. quemando. Tremendamente. Quemarlo. Pero igual pierde toda la... No, sí, o sea, lo mínimo que vas a perder es un año de producción, lo mínimo. Por eso. Pero si te digo, tienes que estar 10 años sin producir. Sí. No, pero dime, igual si uno, el hombre del campo encuentra una vaca muerta, ¿cómo va a saber si está muerta por alta o otra? Si es la primera vaca, te aseguro que no lo va a asumir. Y lo más probable es que la cara faena. Claro, un tipo que todavía el hombre no sepa y en una vez... Vamos a conversar de esto. Deme unas diapos más. Deme unas diapos más. Tengo un caso bien entretenido, creo yo. Sí, hay otros casos que vi ahí. Y es justamente lo que estamos conversando ahora. Bueno, la deficiente cobertura de vacunas de rebaño, por lo tanto no generamos esta inmunidad de rebaño y por tanto hay más susceptibilidad y mayor facilidad de que la patología se disemine. Signos hiperagudos, aquí los separamos por especie. Las vacas son por lejos la especie, bueno, rumiantes en general, más susceptibles al desarrollo de esta enfermedad. El cuadro es hiperagudo o agudo. Podemos tener muerte súbita, que es lo que hemos estado conversando, sin que podamos preverlo. De hecho, el día anterior estaba bien y a la mañana siguiente está muerta la vaca. Si es que podemos ver algo, vamos a ver fiebre alta, disnea, incoordinación. Y una vez muerto, normalmente hay hemorragias por todos los orificios naturales. Es lo que es. En equinos ya no estamos hablando de un cuadro hiperagudo, sino que ya pasa a ser nos da un poco más de tiempo de margen. Va a producir edema faríngeo, disnea, cólicos. Cólicos, los caballos tienen cólicos por todo. Y puede ser fatal a los pocos días. Pero ya tienes un rango de días para poder percibirlo y quizás tomar alguna medida más allá de salvar al caballo, quizás puede salvar al rebaño. Cerdos y carnívoros pueden ser subagudos o lo más frecuente es que sea de tipo crónico. Vas a tener lesiones locales a nivel de faringe, a nivel de los ganglios, me caga la palabra ganglios, los linfonódulos regionales, particularmente a nivel craneal, ¿verdad? Y sería, para de contar. ¿Ya? Y con respecto a lo que mencionábamos de la forma aguda, hiperaguda, crónica, subaguda, aquí están las definiciones para que les quede más claro. Cuando hablamos de hiperagudo, tienen que llevarlo a una muerte súper rápida, donde casi no vas a tener signos clínicos. La parte aguda probablemente igual pueda llevar a la muerte rápida, sin embargo estamos hablando de al menos un par de días. La subaguda o crónica suele ser un cuadro mucho menos agresivo y perdura meses, quizás años. Y tenemos las otras tres presentaciones clínicas dependiendo de la vía de ingreso, ¿cierto? Una vía cutánea, si es que infectó la espora y la bacteria, por supuesto, a una lesión cutánea. La vía pulmonar se ingresó vía respiratoria y finalmente la vía intestinal, si es que, como pasa en la mayoría de los animales, la ingirieron. ¿Sí? Y podemos observar lesiones particularmente a nivel de ese sistema. Diagnóstico, una opción es hacer un cultivo, es una opción. Para esto necesitamos sangre o ciertos tejidos, particularmente va a depender, ¿cierto? El tejido que elijamos, porque va a depender de la manifestación clínica que tenga el paciente. Por ejemplo, si tengo lesiones cutáneas, voy a elegir piel para hacer el cultivo. Si es un cuadro digestivo, quizás voy a elegir muestras fecales, dependiendo de la presentación que tenga el animal. ¿Ya? Lo cual es un riesgo porque estoy tocando tejido que evidentemente tiene bacterias.
y no solo tiene bacterias, tiene una bacteria que en caso de estrés va a generar esporas y va a persistir en ese estado. Características de estas colonias, en el caso que crezcan, son colonias grandes, gris blanquecinas, no son hemolíticas, tienen este aspecto que denominan los microbiólogos como de cabeza de medusa, la vamos a ver en una imagen más real. Y son bacilos grandes, son gram positivo, y esa cosa también característica que tienen estas esporas centrales, como se observa en la imagen animada, menos real, que les puse acá para que puedan entender la imagen que creo que puse más adelante, ¿ya? Pero son estas hileras de estos cocobacilos que suelen presentar en el centro esta espora bastante grande. Se pueden hacer pruebas adicionales para intentar confirmar que estamos frente a Bacillus anthracis, pero la verdad es que es complejo hacer un diagnóstico confirmativo solamente con el cultivo. Suele ser un diagnóstico presuntivo y requiere una complementación. Ventajas: permite aislarlo y someterlo a otros estudios, por ejemplo estudios de sensibilidad. Limitaciones: es un alto riesgo el manipular cultivos con este patógeno, precisamente por el tema de las esporas. Aquí están las cabezas de medusa que se mencionaba. Este es un agar rojito porque es un agar sangre, que es el que se prefiere para que crezca este virus. Y eso, así se observa en un cultivo. Diagnóstico por PCR sería lo más sensible que podemos hacer para diagnosticar esta enfermedad. Vamos a identificar genes específicos del patógeno. La ventaja de esto es que es tremendamente sensible y específico. Es rápida, de nuevo lo pongo entre comillas para que lo tengan en cuenta. Dentro del día tenemos el diagnóstico. Permite diferenciar Bacillus anthracis de otras especies del género Bacillus. Aplicaciones: confirmar brotes, epidemiología molecular, detección de muestras ambientales. Si queremos hacer algo más específico, se suele optar por esta tecnología. El gran problema es que en comparación a hacerlos crecer en una placa, esto requiere más sofisticación, ¿sí? Un equipamiento que hoy por hoy no está tan limitado, pero definitivamente encontrar un secuenciador, una máquina de PCR es mucho más complejo de encontrar una placa y hacer crecer una bacteria. Así que eso sería la principal limitación. Tratamiento para esto es un poco utópico, porque la mayoría de los casos suelen ser en bovinos, en rumiantes, y la verdad es que lo que hace es apartar al rebaño si es que queda algo del rebaño, porque tiempo de acción no te da. En el caso que tengas algo de tiempo de acción, se usan ciertos antibióticos, penicilina, tetraciclina, serían como los, en teoría, caballitos de batalla para esta patología. La recomendación de veterinaria hoy por hoy es siempre hacer una prueba, un antibiograma, que es la imagen que está ahí abajo, para identificar cuál es el antibiótico específico que es más efectivo. Pero la realidad es que si estás frente a un Bacillus anthracis, pese a que yo les tengo que decir que siempre hay que hacer un antibiograma, si tienes animales muriendo en ese instante, la verdad es que no se la juega por alguno. Antibiograma. Hay que sacrificar al animal, que está enfermo con esta bacteria. No vas a tener tiempo de matarlo, se mueren solos. La muerte es súbita, ¿sí? Pero doloroso. Me imagino que sí. Sí, me imagino que sí. Pero lo que voy es que lo más probable es que no tengas tiempo de usar antibióticos. Y si lo llegas a utilizar, la indicación de una salud que hoy en día manejamos es hacer un antibiograma antes de hacer cualquier planteamiento terapéutico con antibióticos. Y eso es lo más ético. Pero significa aislar bacterias, hacerlas crecer, someterlas a un antibiograma y tomar conclusiones. Eso al menos, siendo súper optimista, 3 días, 4 días, y con eso ya no tienes rebaño. Entonces tienes que tomar decisiones, ¿ya? Pero lo ideal, si tienes un antibiograma al instante, pues hay que hacerlo, cosa que no es real. Limitaciones: el curso es hiperagudo, muchas veces no se alcanzan a tratar los animales. El tratamiento debe iniciarse lo antes posible tras la sospecha, entonces estamos usando tratamientos empíricos, lo cual atenta contra toda la normativa One Health de uso de antibióticos. Medidas complementarias: esto sí se puede implementar,
no abrir cadáveres, y hay que educar a la gente de que si encuentra un animal con muerte súbita, no lo faene, ¿sí? Por algo murió, no es muy salubre comerse algo así. Es una patología de notificación obligatoria, ¿ya? Pregunta de prueba, obvio que sí. Ajá, ajá. Eso que está en rojo. Siempre despiertan con esa frase. Es pregunta de prueba. ¿Qué? Ya, sigo. Vamos a hacer tu clase. Prevención, tenemos vacuna, menos mal. Se usan vacunas vivas atenuadas, se revacuna de forma anual. Otra forma de prevención, que no es solamente la vacuna, por favor, si es que alguien les pregunta cómo se previene esta enfermedad, no solamente con vacunación, sino con otras normas como el manejo de cadáveres, ¿ya? No abrirlos, enterrarlos a gran profundidad. El tema de la cal es polémico, es de vieja escuela. Hay estudios que comentan que la cal incluso podría favorecer la sobrevida del patógeno, así que no he leído nada conclusivo todavía, pero se los dejo para que se lo cuestionen. Pero al menos enterrarlo lo más profundo que puedas. ¿No se le prende fuego a la fosa o no se lo entierra? Oye, una cremación, sí, me gusta la idea. Es para quemar la espora. Eso es lo que no sé. No sé si la espora se alcanza a quemar, es lo que está haciendo, y lo que está haciendo finalmente con el fuego es abrir el cadáver, liberar las esporas. Entonces, no sé, yo preferiría no hacerlo. Mejor hacer un hoyo gigante Claro, hacer una fosa y enterrarlo, olvidarte. Sí, quizás sea un riesgo el Incinerar. quemarlo. Oiga, profe, y el tema de las, por ejemplo, de esas napas subterráneas y esas cosas. Oh, todo un tema. Sí, pues si tienes napas cerca, o sea, no. Es un riesgo. Ahora, no sé qué capacidad tenga la espora como de permeabilizar y llegar a las napas, no lo sé. Pero esa es la recomendación que tenemos y la forma más fácil que tenemos de evitar la propagación de la diseminación de la espora. Pero sí, pues es un punto desigual, súper importante. Incineración, pero controlada, es una alternativa. ¿Ya? Hacer una incinerización, lo dije mal, así como en el hoyo y no... Porque estas cuestiones van a volar. Entonces, si lo puedes controlar en un ambiente cerrado, sería una alternativa. Si no, no es alternativa. Medidas de bioseguridad, evitar el pastoreo en campos malditos, me gusta el término. Uso de equipos de protección personal en faenas sanitarias. Ya cuando se faenan animales siempre es mínimo estar con una indumentaria de bioprotección. ¿Ya? Hagamos una pausa acá. Estamos a punto de terminar de esta patología. Paso lista y contamos tiempo de ley.